vámonos mejor con mi querida doctora Leticia Calderón Chelius, muy querida, muy admirada, profesora e investigadora del Instituto Mora, hizo verso y sin esfuerzo. Ya están cambiando a la cabeza, la dirección del Instituto Nacional de Migración a partir del 1 de mayo. Mi querida Leti, ¿cómo está usted? Buenos días, Fer. Oiga, qué gustazo poder platicar. Ya se me hizo platicar contigo, desafortunadamente, de un tema que no siempre es chido. Fácil y siempre tiene sus cositas muy duras, ¿no? Ay, mana, sí. A ver, ahorita, ¿quién está todavía a cargo de migración? El licenciado Garduño. Que además, hijo, man, la neta yo creo que migración era bien gandallita, ¿eh? Y luego pasó lo del incendio de este lugar en la frontera, pues también con qué cara, mano, con qué cara. Y ahora va a entrar el exgobernador de Puebla, del señor Sergio Salomón Céspedes. ¿Y cómo ves esto, Ye? Pues ahí te va, Fer. Fíjate que efectivamente el tema migratorio siempre ha sido un tema muy complicado. México ha tenido una política de contención y muy dura desde hace mucho tiempo. No es de los últimos años, desafortunadamente. No. Sin embargo, lo que siempre hemos dicho es que se esperaba que iba a haber un cambio en el sexenio pasado por un tono nuevo, un discurso diferente, una propuesta ideológica que venía desde otro lado. Y sin embargo, eso no ocurrió. La política migratoria mexicana se mantuvo e incluso visiblemente más dura y de contención. Recordarán quienes nos escuchen que la primer medida que se tomó con la Guardia Nacional en su momento fue justamente contra la migración en el sureste del país. Y tiene que ver con otra, mira, nuestro enemigo favorito, pero que se llama Donald Trump, que estaba en el primer periodo, y ahí empezó este momento en el que la política migratoria mexicana se mantuvo en el esquema de contención. Entonces, fueron años muy duros para el tema del tránsito, sobre todo porque incrementó de una manera muy, muy fuerte, muy visible el flujo migratorio. Y para, digamos, ese fue el tono. Sí. Que hay cosas que en nuestras leyes, están prohibidas hace mucho, como la detención migratoria. Y justamente con el incendio en Ciudad Juárez hace un año, lo que ocurrió es que se vio que tenían a las personas detenidas, pero además encerradas bajo llave, lo cual es exactamente contrario a lo que nuestras leyes dicen, más allá de cualquier cosa que tenga que ver con trato amable, humanitario, eso es ilegal. Y entonces el problema del incendio no solamente fue pues la situación de crisis, de emergencia, de salvar a las personas, sino que además estaban encerradas. Y ahí es donde pues se incrementó la tragedia, los 40 personas fallecidas, 27 heridas a partir de este incendio, que están en un litigio que permanece en términos de pues resarcir el daño de la manera que se pueda para los deudos, para los que quedaron, lamentablemente con secuelas. Entonces, eso marcó, digamos, el cierre de un periodo, no sé si el cierre, pero una nueva etapa en la política migratoria en México ese es otro detalle, Fer, el Instituto Nacional de Migración, que es una institución que ya desde hace más tiempo, por lo menos 2 sexenios antes del cambio de la 4T, ya venía con una percepción y una crítica muy fuerte en términos de ser una de las instituciones más corruptas y de opacidad interna, obviamente ya al exterior, que teníamos en la estructura de gobierno. Claro. Que se pensaba que podía cambiar cuando entró López Obrador, pero no le movieron ni una pluma, Fer. Entonces, el punto es que estamos atrapados, fíjate la paradoja, en una relación muy complicada con Estados Unidos, donde nos aprieta muy fuerte por el lado que quieras, pero el tema migratorio ha sido muy, muy, digamos, central en esta relación para apretar y para el beneficio en su momento de Trump, después de Biden y ahora Trump, y eso no podemos negarlo, no podemos omitirlo diciendo, no importa, no, es que sí importa, porque es parte del conflicto, pero el otro es muy interno, que es gravísimo, Fer,
porque sí hay una violación a los derechos humanos de las personas, hay discrecionalidad en el uso y abuso de la propia supuesta ley para también con eso, pues, digamos, meterle impunidad a las acciones que se hacen desde el Instituto Nacional de Migración, Fer. A ver, ahora, en lo de la quemazón sí hubo detenidos, ¿verdad? No nada más destituidos. Alguien entró al tambo. Pues mira, ahí justamente ese es el conflicto. No. Hay todo un juicio que se está siguiendo, hay gente que tiene una responsabilidad directa y el principal imputado en el sentido administrativo es justamente el licenciado Garduño, que ha seguido y cada semana va y firma, porque está en este asunto del litigio, pero que desafortunadamente, te lo voy a decir, Fer, porque lo hablamos en su momento, no fue inmediatamente destituido. No sé, mira, la verdad es que aquí entra la parte política, pues porque tenía una relación muy cercana con el presidente López Obrador, y entonces ahí, pues ve tú a saber qué cuestiones se privilegiaron que desafortunadamente no permitieron que este proceso siguiera el cauce, que hubiera sido un cauce administrativo, porque aunque él tenga digamos, obviamente una responsabilidad directa, pues nadie va a decir que él estaba ahí para quemar el lugar, ¿verdad? Pero empezaron a salir muchas cosas muy raritas que ya de ahí se empezó a ver, yo insisto, la opacidad y seguramente cosas que se repiten en otros lugares que al final de cuentas permitirían ver, por ejemplo, esto de que la seguridad interna del lugar, donde estaban las personas migrantes, la detención migratoria, vamos a decir, la estación migratoria, la seguridad era privada. Y eso se suponía que ya a esas alturas del sexenio anterior ya se había superado, ya no estábamos ejerciendo el recurso hacia otros, digamos, privados, sino se suponía que eso ya se iba a ir resolviendo internamente. Entonces, son de estas cosas que empezaron a salir, a hacer push y que al final de cuentas sí dejan un toque de impunidad, porque desafortunadamente, al final de cuentas, bueno, el licenciado Garduño sobrevivió un semestre más a lo que se hubiera pensado que se hubiera ido desde ese momento, insisto, en una responsabilidad administrativa. Pero bueno, si es el director de una institución, pues le toca, aunque no haya estado ahí directamente. Y la otra cosa es que al final de cuentas se piensa y se plantea que, bueno, hay perdones que son simbólicos, que se tienen que hacer, y no lo han hecho a las deudos, a las víctimas, no se han hecho en la idea esta de que el juicio se mantiene, el juicio que está siguiendo en este caso el licenciado Garduño, se mantiene y que a su salida para el 2 de mayo ya, el 1 de mayo tomaría el cargo el nuevo director, pero que el licenciado Garduño sí tendría la responsabilidad de este perdón histórico que tendría que hacerse, pero que se ha postergado pues por mucho tiempo y que al final de cuentas deja un mal sabor de boca porque sí el tema migración siempre es delicado, pero imagínate que hay este descuido de tal nivel que al final de cuentas pues provoca una de las crisis más duras que vivió el sexenio pasado. Yo te diría que casi es de lo más, digamos, fuera de nuestro imaginario que 40 personas hayan muerto, pues en un incendio porque estaban encerradas. Es que no lo acabamos de calibrar, estaban con llave y la persona que tenía la llave se fue y bueno, obviamente a la hora del incendio pues las personas no pudieron salir y esa es la tragedia de Ciudad Juárez con el tema de los migrantes. Oye, va a pagar también el que tenía la llave y se fue, ¿verdad? Era una custodia y obviamente tiene una responsabilidad directa en esto, porque además te digo, era este asunto en el cual cómo está la cadena de digamos, de responsabilidades frente a ciertos temas y además hay protocolos. Bueno, pues no tienes una llave y encerras a la gente y te vas. Pero ese es el problema, Fer, de la opacidad en el sentido de que si en nuestro país hay prohibición, fíjate, en nuestro país la migración no tiene una pena carcelaria. La detención migratoria es ilegal y sin embargo se practica.
Hubo cambios después de este incendio e incluso se cerraron las estaciones migratorias, hubo una revisión, hubo una serie de cosas, pero sabemos muy bien que sigue habiendo esta opacidad que implica que pueden pasar estas cosas y al final de cuentas se vuelven, digamos, responsables. Entonces, el asunto es cómo va la nueva administración, el nuevo titular, a pensar que el tema migratorio puede ser distinto si desde el Instituto Nacional de Migración, que de por sí en la época, tú te vas a acordar, ya con el padre Solalinde, se hablaba de cambiar el instituto, de desaparecerlo, ya ni siquiera o sea, la estructura migratoria tiene que seguir, eso es imposible, eso es parte de la soberanía de un país, pero el asunto es cuando es una estructura de control y de represión, y eso es algo que tiene que cambiar en nuestro país. A ver, ¿y cómo lo hacemos con la presión de un loco al mando de los Estados Unidos? ¿Cómo le damos por su lado que no debería de estar tomando decisiones de lo que aquí hagamos y cómo, y cómo le hacemos acá? Sí. Tenemos los recursos para decirle a migrantes, sí, pásenle, acá nosotros les conseguimos chamba, pues está canijo, pobre gente. No, mira, sí, ¿sabes qué, Fer? Estás dando en el clavo. Tenemos un momento histórico muy duro, porque efectivamente nosotros no podemos hacer como que no existe la relación con Estados Unidos, no, o sea, ni modo, geografía es destino y estamos en esa realidad, pero por el miedo que hay ahora Trump en Estados Unidos, el flujo migratorio ha bajado como nunca había bajado históricamente. Es verdad que el miedo ha detenido el flujo, no lo ha detenido, pero lo ha bajado de una manera muy importante. Estamos en un 90% menos de flujo migratorio. Por tanto, el nuevo titular tendría la oportunidad de hacer una verdadera revisión de esas prácticas represivas y violatorias a los derechos humanos y erradicarlas por completo, más allá de que efectivamente hay una política de contención, porque México es la frontera de Estados Unidos. Eso es una realidad, vaya, voy a insistir en eso. Ahora, de ahí a que la contención sea violando los derechos humanos de las personas, no hay razón de ser. México puede poner los controles que requiera, puede decidir, es horrible decirlo, pero sí. México no puede decir, no puede haber libre tránsito, pero de ahí a que detengan a las personas, las entierren y luego si hay un incendio, las dejen morir, hay una diferencia. Entonces, el nuevo titular sí tiene una oportunidad de, en este momento y en una realidad que se impone con Estados Unidos, poder digamos, repensar cómo se están dando todos estos mecanismos. Nosotras hemos hablado de esto antes también, Fer, pero migración detiene las carreteras, migración en los autobuses se sube a revisar y hay un sesgo totalmente racista, xenófobo, porque hay una presunción del físico de la persona para decidir a quién le piden o no papeles. Ahora ya se los piden a todos para taparle el ojo al macho, pero la verdad es que lo hacen pensando en que, ay, a ver, un joven, aquí hay una cosa también contra los jóvenes tremenda. Hey. Joven, que parece un poco más digamos, más morenito, pero no moreno como de nuestro estilacho, luego, extranjero. Y te la pongo peor, detenciones en el aeropuerto de manera selectiva, sobre todo a ciertas nacionalidades, aislando a las personas sin permitirles que le hablen a su familiar que los está esperando allá afuera, porque, bueno, les parece que es persona que no tiene documentos, aunque traiga sus visas de turista perfectamente acreditadas. Eso pasa en nuestro país, Fer. Y es el problema de que migración no tiene un control y al final de cuentas, con el argumento de que Estados Unidos nos lo pide así, pues hacemos lo que sea. Eso no lo pide Estados Unidos. Claro. Estados Unidos se puede decir porque este cuate está loco. A mí deténme a los migrantes, pero de ahí a detenerlos con esa violación a los derechos humanos, no hay justificación alguna para nosotros que queremos un cambio verdadero, Fer. Hijo, man. Sí, es que es como al criterio, ¿no? Lo que se les ocurre que no. O sea, no hay un ABC correcto, claro, exacto, aplicable para tanto los migrantes como para el que aplica la ley. Pues estamos perdidos, no. Leti. Sí hay, Fer, es que sí hay un protocolo, hay toda una lógica y una ética del servidor público
Y en temas migratorios no es distinto. Es decir, bueno, tú puedes, digo, si la ley dice que el funcionario tiene que detener a la persona, pedirle su papel en los puntos fronterizos, bueno, pues tú te formas en la línea de migración como cualquiera. Tú y yo lo hacemos. Ahora, el punto aquí es cuando, al final de cuentas, van deteniendo en la calle, ven a unas muchachas que las ven muy voluptuosas, no, pues estas son de no sé dónde, ¿no? Otra vez, presunción de cara, como le decimos. Van y las detienen, las suben a la patrulla, las andan dando la vuelta, les piden dinero o las quieren extorsionar. Bueno, pues eso ya hacer es otra cosa. Y eso pasa, ahí yo ya me excedí, no es solo migración. También los otros policías de dan estos besitos, ¿no? Claro. Entonces, eso ocurre y claro, nosotros sabemos que visiblemente una persona puede, para nuestros ojos mexicanos, ¿no? Ay, bueno, sí parece de otra parte. Bueno, pues eso mismo piensa el policía o el de migración y con ese criterio de ahí a detener, abusar, extorsionar, asustar. El solo hecho de que te detengan, ¿por qué te tienen que detener, Fer? Exacto. En nuestro país está prohibida la detención migratoria. No, o sea, ¿cuál sería la razón de que alguien en la calle te diga, a ver, enséñeme sus papeles? Nosotros no lo sufrimos porque somos señoras y locales, pero haz de cuenta, enséñeme sus papeles. Bueno, eso lo hacen en Estados Unidos, pero eso lo hacen en México desde hace muchos años. Entonces, eso en nuestras leyes, aunque está prohibido, los de migración, pues no les hacen caso, no le hacen caso. Yo creo que ni al presidente le hacían caso. Y ahora la doctora Sheinbaum, que mantuvo a Garduño por razones pragmáticas, pues ella argumenta que es porque conocía muy bien a los funcionarios de Guatemala y de Estados Unidos. Pues, oye, pero pues todos los funcionarios conocen muy bien a sus contrapartes y ya el día que les toca cuello, pues se van, ¿no? Porque se acabó el periodo. Se sabe, por sabido se da. Se da por sabido. Compañera, pues vamos a esperar. Tú le tienes fe a este exgobernador poblano. Se ve que viene con buenas, malas intenciones. No, pues mira, mira, mi fe, yo mantengo la fe siempre, mantengo la fe. Ese es mi problema, ¿no? Quiero mantener siempre la fe. Pero sí creo que hay mucho conocimiento, Fer, mucho, como para que el nuevo titular realmente pudiera hacer un trabajo decente, entendiendo el pragmatismo. No podemos negarlo, pero sin violar derechos humanos y basta allá de una política migratoria de un sesgo tan clasista, tan racista como la que tenemos en México. Hasta ahí. Señoras, señores, eso hay que respetarlo. Nos vamos a seguir hablando y espero que con mejores noticias, mi compañera Leti. De veras, que así sea. Se te quiere, se te admira. Ay, Dios, cuídate mucho. Oye, las redes del Instituto Mora y a ti, ¿a dónde te seguimos? Pues mira, la red del Instituto Mora y que hay un montón de actividades muy interesantes. Y obviamente una institución pública, ya sabes tú, ¿no? Instituto Mora, y con eso llegan a donde sea, la página y todo. Y de mi parte, pues ya sabes, Lady Chelius, que es mi apellido, como bien tú lo dices, y entonces, pues ahí me ubican. Pues más en el chismecito, ¿verdad, Fer? Muy bien. Nos gusta. De verdad nos gusta. Gracias, mi querida Leti. La doctora Leticia Calderán Chelius, migrantóloga muy, muy experta, caramba, ¿cómo no las llaman para ser las asesoras? La neta, sí. Cuídate, Leti, un abrazo. Besote, Fer. Besos, mi amor.